Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura del capítulo número 3 del libro Fablehaven, escrito por Brandon Mull. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y disfruta de la lectura. Al final voy a hacer una pregunta y si te interesa escuchar el resto de los capítulos, hay una lista de reproducción con el mismo nombre, Fablehaven de Brandon Mull, que puedes ver y consultar para ver si ya escuchaste todos los capítulos o si te faltó alguno o si quieres escuchar tu capítulo favorito. Así que, ¿qué te parece si empezamos con este viaje a algún lugar en Connecticut cerca de la ciudad de Lyme y averiguamos qué es lo que ha pasado con Seth y con Kendra? Así que, bienvenidos, bienvenidas y disfruta la lectura. 3. La choza de hiedra. Seth se abrió paso por entre la densa maleza hasta dar con un sinuoso sendero casi invisible, del tipo que se acaba formando cuando los animales pasan repetidamente por ella. Cerca de allí había un árbol chato y retorcido, de hojas espinosas y corteza negra. Seth revisó las mangas de su camisa en busca de garrapatas, examinando bien el estampado de camuflaje. De momento no había visto ninguna. Por supuesto, seguramente las garrapatas que no lograse ver serían las que le picarían. Esperaba que el repelente de insectos que se había rociado por el cuerpo sirviese de, algo. Tras encorvarse hacia el suelo, se puso a recoger piedras y fue construyendo con ellas una pequeña pirámide con la cual señalar el punto en el que se había topado con el sendero. Probablemente no tendría dificultades para encontrar el camino de vuelta, pero más valía prevenir que lamentar. Si tardaba demasiado en volver, el abuelo podría deducir que había desobedecido sus órdenes. Rebuscó dentro de su caja de cereales y extrajo una brújula. La senda dejada por los animales iba de norte a este. Seth había partido en dirección este, pero la maleza había ido espesándose conforme avanzaba. Un rastro borroso representaba una buena excusa para desviarse ligeramente de su ruta. Le sería mucho más fácil ir por ahí que tratar de abrirse a paso a duras penas entre los arbustos con una navaja. Le hubiera gustado tener un machete. Siguió por aquel sendero. Los hartos árboles se encontraban bastante juntos unos de otros, por lo que difuminaban la luz del sol y la transformaban en un fulgor verduzco entreverado de sombras. Seth se figuró que el bosque quedaría negro como la boca del lobo en cuanto anocheciera. Algo sonó entre los arbustos. Seth se detuvo y sacó de la caja de cereales un par de prismáticos pequeños. Examinó la zona con ellos, pero no encontró nada de interés. Reanudó la marcha con el sendero hasta que a menos de unos 600 metros un animal salió al camino entre la maleza. Era una criatura redonda e hirsuta, que no le llegarían a las rodillas. Un puercoespín. El animal echó a andar por el sendero en dirección a Seth con total confianza. Seth se quedó petrificado. El puercoespín se encontraba tan cerca que podía ver perfectamente sus púas, finas y afiladas. Mientras el animal avanzaba pesadamente hacia él, Seth retrocedió. ¿No se suponía que los animales huían del hombre? A lo mejor tenía rabia, o tal vez ni siquiera la había visto. Al fin y al cabo llevaba una camisa de camuflaje. Seth abrió los brazos en cruz y dio un pisotón, y gruñó. El puercoespín levantó la vista, arrugó el hocico y acto seguido salió del sendero. Seth aguzó el oído, mientras el animal se alejaba del camino abriéndose paso entre la vegetación. Seth respiró hondo. Por un instante había sentido verdadero miedo. Casi podía notar las púas clavándosele en la pierna a través de los vaqueros. No sería nada fácil ocultar su excursión por el bosque si volvía a casa hecho un acerico. Le daba rabia reconocerlo, pero deseó que Kendra hubiese ido con él. Seguramente el puercoespín le habría hecho gritar, y su temor habría incrementado su valentía. En vez de sentirse asustado él mismo, habría podido reírse de ella. Era la primera vez que veía un puercoespín en su vida. Estaba sorprendido de pensar en lo vulnerable que se había sentido ante la visión de todas esas púas puntiagudas. ¿Y si pisaba uno sin querer en medio de la maleza? Miró a su alrededor. Había recorrido un largo trecho. Por descontado, encontrar el camino de vuelta sería pan comido. No tenía más que retroceder sobre sus pasos por el mismo sendero y dirigirse hacia el oeste. Pero si daba la vuelta ahora, tal vez nunca más volvería a pasar por allí. Seth prosiguió por la senda. En alguno de los árboles crecía musgo y líquenes,
Unos cuantos tenían hiedra enroscada alrededor de la base. El sendero se bifurcaba. Seth consultó la brújula y vio que uno de los caminos iba hacia el noroeste y otro hacia el este. Ciñéndose al criterio anterior, dobló hacia el este. Allí, el espacio entre los árboles empezó a aumentar y los arbustos eran más bajos. Pronto pudo ver mucho más en todas direcciones y el bosque se tornó algo menos oscuro. A un lado del sendero, al límite de su capacidad de visión, se fijó en que había algo anormal. Parecía un cubo enorme de hiedra, oculto entre los árboles. El objetivo mismo de explorar el bosque consistía en encontrar cosas curiosas, por lo que abandonó sin dudarlo el sendero y se dirigió hacia aquel cubo de hiedra. La espesa maleza le llegaba por los gemelos, y a cada paso que daba le arañaba los tobillos. A medida que se aproximaba dificultosamente, se dio cuenta de que se trataba de una edificación completamente cubierta de dicha planta. Parecía ser un gran cobertizo. Se detuvo y miró con más atención. La hiedra era tan tupida que Seth no era capaz de discernir de qué estaba hecho el cobertizo, solo podía ver las frondosas lianas. Rodeó la estructura. Al otro lado había una puerta abierta. Por poco saltó de un grito cuando echó un vistazo al interior. El cobertizo era, en realidad, una choza, erigida alrededor de un enorme tocón. Sentada junto al tocón y vestida de puros harapos, había una anciana, enjuta, que mordisqueaba el nudo de una soga áspera. La mujer, marchita por la edad, se aferraba a la soga con unas manos huesudas de grandes nudillos. Su cabello largo, blanco, era una maraña de pelo de una horrorosa tonalidad amarillenta. Uno de sus ojos velados estaba horriblemente enrojecido. Le faltaban algunos dientes, y en el nudo que mordisqueaba había sangre, al parecer de sus encías. Sus brazos pálidos, desnudos casi hasta el hombro, eran flacos y arrugados, con unas venas azul claro y varias costras moradas. Cuando la mujer vio a Seth, dejó caer la soga inmediatamente. De las comisuras de sus finos labios le goteaba saliva rosada. Apoyándose en el tocón, la anciana se levantó. Seth reparó en que tenía los pies largos, de color marfil, acribillados de picaduras de insectos. Las uñas grises de sus pies eran gruesas, como infestadas de hongos. «Saludos, joven maestro. ¿Qué le trae a mi morada?» Su voz era incongruentemente dulce y melodiosa. Por un instante, Seth no pudo hacer nada más que mirar sin pestañear. Incluso doblada y encorvada como estaba, la mujer era alta y olía mal. «¿Vive usted aquí?», preguntó finalmente. «Aquí vivo. ¿Desearía entrar?» «Más bien no. Solo estaba dando un paseo». La mujer entrecerró los ojos. «Extraño lugar para que un muchacho dé un paseo a solas». «Me gusta explorar. Mi abuelo es dueño de esta tierra». «¿El dueño, dices?» «¿Sabe él que está usted aquí?» «Depende de quién sea él». «Stan Sorenson». Ella sonrió de oreja a oreja. «Lo sabe». La soga que había estado royendo descansaba en el suelo mugriento. Tenía otro nudo más, al lado del que ella había mordisqueado. «¿Por qué mordió usted esa cuerda?» Ella lo miró con recelo. «A mí los nudos me traen sin cuidado». «¿Es usted una ermitaña?» «Podrías decirlo así. Entra y te prepararé un té». «Mejor no». Ella bajó la vista a sus manos. «Debo de tener un aspecto espantoso. Deja que te muestre una cosa». Se dio la vuelta y se acurrucó detrás del tocón. En un rincón de la choza, una rata tanteó y se arriesgó a salir de su agujero. Cuando la vieja se asomó detrás del tocón, la rata se escondió. La vieja se sentó con la espalda contra el tocón. Sostenía una pequeña marioneta de madera, de unos 20 centímetros de alto. Era rudimentaria. Estaba hecha de madera, oscura en su totalidad, y no llevaba vestido ni tenía ningún rasgo pintado. Era simplemente una figura humana básica, con unos ganchitos dorados que hacían las veces de articulaciones. La marioneta tenía un palito en la espalda.
La mujer se puso una plancha de madera en el regazo y empezó a hacer bailar a la marioneta, subiendo y bajando el palito, mientras daba golpecitos en la madera con un ritmo que poseía cierta regularidad musical. —¿Qué es eso? —preguntó Seth. —Un limberjack. —¿Y dónde tiene el hacha? —Un limberjack, no un lumberjack. No tiene nada que ver con los leñadores. Es un muñeco que baila danzas suecos, que brinca. Unos lo llaman Dan, el danzarín, otros arrastrapiés. Yo le llamo mendigo. Me hace compañía. Entra y te dejaré que pruebes tú. Será mejor que no. No entiendo cómo puede vivir aquí de esta manera y no volverse loca. A veces las buenas personas se hartan de la sociedad. Su tono de voz detonaba cierto enojo. ¿Has dado conmigo por casualidad? ¿Estabas de exploración? De hecho, vendo chocolates para mi equipo de fútbol. Es una buena causa. Ella se le quedó mirando. Donde mejor se me da. Ella se lo quedó mirando. Donde mejor se me da es en las zonas residenciales. La vieja seguía mirándole fijamente. Era un chiste, estaba bromeando. Ahora la voz de ella sonó grave. Eres un jovenzuelo insolente. Y usted vive con un tocón. La vieja lo midió con la mirada. Muy bien, mi joven y arrogante aventurero. ¿Qué tal si pones a prueba tu coraje? Todo explorador merece la oportunidad de demostrar su valentía. La vieja se metió en la choza y volvió a acurrucarse detrás del tocón. Regresó a la puerta con una caja burda, estrecha, hecha de madera astillada, alambre y unos clavos demasiado largos a los que se les veía la punta. ¿Qué es eso? Mete la mano en esta caja para demostrar tu valor y te ganarás una recompensa. Prefiero jugar con la marioneta de los horrores. Tú mete aquí la mano y toca el fondo de la caja. La vieja sacudió la caja y algo sonó dentro. Era tan larga que Seth habría tenido que meter todo el brazo hasta el codo para llegar al fondo. ¿Es usted una bruja? Un hombre de lengua tan osada debería corroborar sus palabras con actos valerosos. Estas cosas me parecen típicas de una bruja. Ten cuidado con lo que dice tu lengua, jovencito, o tal vez no tengas un agradable regreso a casa. Seth retrocedió y lo observó detenidamente. Será mejor que me marche ya. Que lo pase bien reyendo su cuerda. Ella chasqueó la lengua. ¡Qué insolencia! Su voz seguía siendo dulce y serena, pero ahora traslucía un tono amenazador. ¿Por qué no pasas y tomas un té? La próxima vez. Seth rodeó la choza sin apartar la mirada de la harapienta anciana que seguía en la puerta y que no hizo el menor ademán de ir tras él. Antes de desaparecer de su vista, la mujer levantó una artrítica mano con 2 dedos cruzados y los otros doblados en una posición imposible. Con los ojos medio cerrados, parecía que estaba murmurando algo. Luego la perdió de vista. Una vez al otro lado de la choza, Seth se adentró de nuevo entre la espesa maleza para regresar al sendero, echando todo el rato miradas hacia atrás. La mujer no le perseguía, pero solo ver tras él aquella choza cubierta de hiedra le daba escalofríos. La vieja bruja tenía un aspecto tan horroroso y olía tan mal, ni en sueños iba a meterle la mano en aquella extraña caja suya. Cuando la mujer le retó, lo único que él podía pensar era en el día en que aprendió en el colegio que los tiburones tienen los dientes inclinados hacia adentro para que los peces puedan entrar, pero no salir. Se imaginaba que aquella caja casera estaría, seguramente, llena de clavos o trozos de cristal colocados con un ángulo cruel para cumplir un propósito similar. Aunque la mujer no le seguía, Seth se sentía inseguro. Brújula en mano, corrió por el sendero en dirección a casa.
De pronto, sin previo aviso, notó un golpe en la oreja, apenas lo suficientemente fuerte como para producir un dolor agudo. A sus pies, en el sendero, cayó un guijarro del tamaño de un dedal. Seth dio una vuelta sobre su propio eje. Alguien le había lanzado aquella piedrecita, pero no veía a nadie. ¿Podría ser que la vieja estuviera siguiéndole a hurtadillas? Probablemente conocía el bosque como la palma de su mano. Otro pequeño objeto le rebotó en la nuca. No era ni tan duro ni tan pesado como una piedra. Al darse la vuelta, vio otra bellota que silbaba en dirección a él y se agachó para esquivarla. Las bellotas y el guijarro habían volado hacia él desde ambos flancos del sendero. ¿Qué estaba pasando? Desde lo alto le llegó un sonido de madera que se resquebrajaba, y justo detrás de él cayó al suelo una rama enorme que se quedó atravesando en el sendero, no sin antes golpearle con unas cuantas hojas y ramitas. Si se hubiese encontrado a 2 o 3 metros más atrás en el camino, la rama, más gruesa que su pierna, le habría caído directamente en la cabeza. Seth miró la pesada rama y echó a correr por el sendero a toda prisa. Le parecía oír ruiditos entre los arbustos a cada lado del difuso rastro, pero no aminoró la marcha para investigar de qué se trataba. De repente, algo le asió firmemente por el tobillo y le hizo caer al suelo. Tumbado boca abajo, con un corte en la mano y tierra en la boca, oyó que algo se movía entre la vegetación detrás de él, y un extraño sonido que podía ser una risa o un rumor de agua. Una rama seca chasqueó con el mismo sonido de un disparo de escopeta. Sin mirar atrás por temor a lo que pudiera encontrarse, Seth se puso en pie como pudo y echó a correr como una flecha por el sendero. Fuera lo que fuese que le había tomado del tobillo, no había sido una rama ni una piedra, había sido algo parecido a una fuerte cuerda extendida de un lado al otro del camino. Un cable, una trampa. Antes no había reparado en que hubiese semejante cuerda en el sendero, pero era imposible que la vieja lo hubiese preparado. Ni siquiera se hubiese empezado a correr en el instante que Seth había desaparecido de su vista. Seth siguió corriendo, pasó por el punto en el que se bifurcaba el sendero y apretó aún más el paso en el camino por el que había venido. Iba examinando la senda con la mirada en busca de cuerdas o trampas. Empezaba a costarle respirar, pero no aminoró la marcha. Parecía que hacía más calor y más humedad que antes. El sudor empezó a empaparle la frente y a gotearle por los lados de la cara. Seth permaneció atento a la aparición del pequeño montículo de piedra que señalaba el punto en el que debía salir al sendero. Cuando llegó a un arbolillo nudoso de corteza negra y hojas punzantes, se detuvo. Se acordaba del árbol. Se había fijado en él cuando se cruzó con el sendero. Utilizando el árbol como referencia, encontró el lugar en el que había levantado la pirámide de piedras. Pero éstas habían desaparecido. A un lado del sendero crujió la hojarasca. Seth consultó la brújula para confirmar que iba en la dirección oeste y echó a correr por el bosque. Había venido andando tranquilamente, mientras examinaba los hongos y las piedras raras que iba encontrando por el camino. Ahora atravesaba el bosque como una centella, abriéndose paso entre la vegetación. Los arbustos le arañaban las piernas y las ramas le daban latigazos en la cara y en el pecho. Al final, jadeando y cada vez con menos energía a causa del pánico, vislumbró la casa delante de él, entre los árboles. Los sonidos que le habían perseguido se habían reducido hasta la mitad, mientras salía de la espesura al sol del jardín. Se preguntó cuánto de lo que había oído había sido realmente algo que le perseguía, y cuánto había sido solo fruto de su atribulada imaginación. En el cuarto de juegos, la pared de enfrente de las ventanas albergaba varias hileras de estanterías. La puerta de las escaleras había sido abierta en esa pared, y uno de los voluminosos armarios roperos estaba apoyado contra ella. Kendra tenía en las manos un libro azul con letras doradas. Su título era Diario de Secretos. El libro permanecía cerrado mediante 3 gruesos broches, cada uno con su cerradura. La llave cuya cerradura aún no había encontrado no encajaba en ninguna de estas, pero la llave dorada que había encontrado en el armario de la casa de muñecas abría la cerradura inferior del diario. Así pues, había liberado uno de los cierres del libro. Había encontrado el diario mientras registraba las estanterías del libro en busca de algo que revelase un pasadizo secreto.
Valiéndose de un taburete, Kendra había llegado incluso a las estanterías más altas, pero hasta el momento la búsqueda había resultado infructuosa. No había ni rastro de una puerta secreta. Al fijarse en un libro con cierres y un título intrigante, había abandonado la búsqueda para comprobar si sus llaves lo abrirían. Con el cierre inferior abierto, Kendra intentó levantar un poco la esquina del libro para escudriñar el contenido, pero la tapa era dura y el libro estaba bastante firme y encuadernado. Tenía que encontrar las otras 2 llaves. Oyó que alguien subía en estampida las escaleras y sabía que solo podía ser una persona. Rápidamente volvió a meter el libro en la estantería y se guardó las llaves en el bolsillo. No quería que el fisgón de su hermano se entrometiera en su rompecabezas. Seth irrumpió en la habitación y cerró dando un fuerte portazo. Estaba muy colorado y le costaba respirar. Traía los vaqueros manchados de tierra en las rodillas y la cara sucia de sudor y mugre. «Deberías haber venido conmigo», suspiró cansado y se dejó caer sobre su cama. «Estás ensuciando la colcha». «Daba miedo. ¿Cómo me ha gustado?» «¿Qué te ha pasado?» «Encontré un sendero en medio del bosque y a una vieja rarísima que vivía en una choza. Creo que es una bruja, una de verdad». «Lo que tú digas». Seth rodó sobre sí mismo y la miró. «Hablo en serio. Deberías haberla visto. Estaba hecha un desastre. Igual que tú». «No, estaba toda como llena de costras y asquerosa. Mordisqueaba una soga vieja. Me pidió que introdujera la mano en una caja». «¿Y la metiste?» «No, no quise. Salí corriendo, pero ella o algo me persiguió. Me tiró piedras y derribó una rama enorme. Podría haberme matado». «Debes de estar muy aburrido». «No te estoy mintiendo». «Le preguntaré al abuelo Sorenson si en el bosque vive una mendiga». «No, se enterará de que he violado las normas». ¿No te parece que le interesaría saber que una bruja se ha construido una choza en su propiedad? Por lo que dijo, le conoce. Llegué muy lejos, tal vez salí de la finca». «Lo dudo. Creo que es el dueño del mogollón de terreno o la rodada». «Creo que es el dueño de mogollón de terreno a la redonda». Seth se recostó en la cama, con los dedos entrelazados detrás de la cabeza. «Deberías de venir a visitarla conmigo. Podría dar otra vez con el sendero». «¿Estás loco? Acabas de decir que intentó matarte». «Deberíamos vigilarla, descubrir qué se trae entre manos». «Si de verdad hay una vieja rara que vive en el bosque, deberías decírselo al abuelo para que pueda avisar a la policía». Seth se sentó. «De acuerdo, olvídalo. Me lo acabo de inventar todo. ¿Mejor así?» Kendra entornó los ojos. «También he encontrado otra cosa que está interesante. ¿Has visto la casa del árbol?» «No». «¿Quieres que te la enseñe?» ¿Está en el jardín?» «Sí, al final». «Está bien». Kendra siguió a Seth al exterior y a través de la pradera de hierba. Como no podía ser de otro modo, en la esquina del jardín, justo enfrente del granero, había una casita azul claro en un árbol de tronco grueso. La casita estaba colocada en la parte trasera del árbol, por lo que costaba divisarla desde prácticamente todo el jardín. Se le estaba desconchando un poco la pintura, pero tenía sus planchas de madera en el tejadito y sus visillos en la ventana. En el árbol había varios tablones clavados para formar una escalera. Seth subió primero. Los travesaños llegaban hasta una trampilla que abrió empujándola. Kendra ascendió tras él. Una vez dentro, daba la impresión de que la casita del árbol era más grande de lo que parecía desde abajo. Había una mesita con 4 sillas. Las piezas de un rompecabezas parecían esparcidas sobre la mesa. Solo 2 estaban ensambladas. ¿Has visto? No está mal. He empezado a hacer este rompecabezas. Es magnífico. Debes de tener un don. No le dediqué mucho rato. ¿Y has encontrado todas las esquinas? No.
Es lo primero que hay que hacer. Kendra se sentó y se puso a buscar las piezas de las esquinas. Seth se sentó en otra silla y le ayudó. «A ti nunca te ha gustado los rompecabezas», observó ella. «Es mejor hacerlos en una casa del árbol». «Si tú lo dices». Seth encontró una esquina y la apartó. «¿Crees que el abuelo dejaría que me instale aquí?» «Eres alguien extraño. Solo necesitaría un saco para dormir». «Te morirías de miedo en cuanto se hiciera de noche, Seth». «Para nada. La bruja podría venir por ti». En lugar de replicar, Seth empezó a buscar con más detenimiento las otras esquinas del rompecabezas. Kendra se dio cuenta de que el comentario le había impresionado. Decidió no tomarle más el pelo con ese asunto. El hecho de que Seth pareciera asustado de la vieja que había conocido en el bosque daba mucha verosimilitud a su historia. Seth nunca se había asustado fácilmente. Era el mismo chico que se había tirado desde el tejado bajo la errónea presunción de que una bolsa de basura le serviría de paracaídas. El chico que por una apuesta se había metido en la boca a la cabeza de una serpiente. ¡Viva! Encontraron las esquinas y formaron casi todo el perímetro del rompecabezas. Entonces oyeron que Lena los llamaba para cenar. Y ese fue el final del capítulo número 3 del libro de Fablehaven, escrito por Brandon Mull. Por aquí muestro la portada. Si estás en Clubhouse puedes verla en Instagram o en Facebook. Por ahí vi que algunas personas se agregaron a lo largo de la lectura. Bienvenida Lucy, Nena. Por ahí vi que también Yuve Neg, creo que se pronuncia así. Bienvenida, bienvenido. Por acá también estaba Lisa y Lisette. Así que la pregunta del capítulo es: ¿quién te imaginas que es esta vieja bruja o mendiga o persona en la mitad del bosque que vive en una choza cubierta de hiedra? Yo, por la portada del libro, creo que va a ser un personaje muy importante y que probablemente va a ser quien les dé como las pistas o la entrada para Fablehaven, que parece que es un lugar, si recordamos el inicio del libro, no ni siquiera del primer capítulo, del libro como tal. Entonces yo creo que sí hay algo de magia involucrada, así que probablemente sí sea una bruja, pero no creo que sea una bruja mala, solo es una como persona que no ha sido bien entendida como en el mundo real y que probablemente cumple una función más grande. Así que si a ti se te ocurre alguna otra cosa, por favor déjamelo en los comentarios, yo estaré encantada de leerlo y de confirmarlo o negarlo en el siguiente capítulo. No olvides activar las notificaciones porque así la misma aplicación te avisa en el momento en el que yo empiezo a transmitir y así no te pierdes nada de esta historia, que tengo que decirte que no es tan larga como la que leímos anteriormente. Asimismo, si a ti te interesa leer otro tipo de libros o leer algo mientras llega el lunes, te invito a que revises en las listas de reproducción o en el mismo YouTube, ya que ahí hay otros libros disponibles, como pueden ser Las Crónicas de Narnia, el primero que es El sobrino del príncipe, Delirium, Harry Potter, Hush Hush, Los Juegos del Hambre, Pequeñas Mentirosas, La Selección, El tenebroso Circo de los Extraños, Marcada, y siempre se me olvida uno, así que seguramente hay otro libro por ahí que puedes escuchar y disfrutar para así ir navegando en el mundo de la literatura. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por tomarte unos minutos para acompañarme en este viaje express al mundo de la literatura y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós. Recuerda que un libro es una ventana en que está esperando que la abras y Letras en Rizo va a ser siempre tu rincón para leer. Bye.